El presente audiolibro aborda el tema alcoholes para alumnos de escuela secundaria de la República Argentina. El mismo fue elaborado en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Número de ISBN 978-987-754176-2. Los autores del mismo son los profesores Mariela González, Martín Maximiliano Tolay, Ana Claudia Albornoz y Fernando Juárez Mata, con la colaboración de los estudiantes de Ingeniería Química Miriam Elizabeth Quiroga y Juan Martín Cerda. Grabación, edición y mezcla Nicolás Ovié. Producido por el Centro de Educación a Distancia e Investigación en Tecnología Educativa, CEDITE, FACET, UNT. De Pedro el Grande y Dmitri Mendeleev. Decir cuándo fue producida la primera bebida alcohólica resulta difícil. Lo cierto es que podemos afirmar que el ser humano bebe alcohol desde hace mucho tiempo, o que su origen data de hace aproximadamente 10.000 años, época del primer registro escrito en las tablas de arcilla sumerias. Las fuentes difieren en cuanto al lugar donde apareció la primera bebida alcohólica, pero todos coinciden en que fue el hidromiel, también conocida como agua-miel. Esta bebida no es otra cosa que miel de abejas y agua reposadas por al menos una semana, tiempo durante el cual se produce la fermentación alcohólica. Con medio kilogramo de miel es posible obtener una bebida del 12,5% de etanol, un valor similar al vino de uvas. La fermentación es el proceso mediante el cual ciertos microorganismos transforman los glúcidos de frutos, semillas y raíces en etanol. Muchas y variadas son las bebidas alcohólicas, pero todo el etanol que contienen proviene de la fermentación. Aquellas cuya graduación de etanol es relativamente alta, entre 40 y 50% de alcohol, aunque pueden superar el 70%, provienen generalmente de la destilación de alguna bebida fermentada. Es el caso del aguardiente como el whisky, el pisco, el tequila, la ginebra y el vodka, entre otras tantas. Una historia particular se refiere a los zares rusos y el vodka. Se cuenta que a Pedro I, más conocido como Pedro el Grande, un zar que reinó entre 1682 y 1725, le gustaba dar de beber vodka a sus invitados. Sin embargo, el vodka le servía también de castigo. Pedro era muy puntual y le molestaba que sus invitados llegaran tarde a una cita, por lo que los castigaba obligándolos a beber 10 litros de vodka sin diluir, casi una pena de muerte por intoxicación con etanol. El alcohol es una sustancia que actúa como depresora del sistema nervioso central y produce, además, hipoglucemia, hepatitis aguda, trastornos cardíacos, etc. Las manifestaciones más importantes de la intoxicación etílica aguda son los cambios de conducta como la desinhibición, la agresividad, el deterioro de la capacidad de juicio, lenguaje confuso y disminución de la capacidad de atención. A veces se asocia una amnesia de los acontecimientos durante la intoxicación. Los casos más graves de intoxicación determinan pérdida de conciencia, coma e incluso muerte por depresión cardiorrespiratoria. Siguiendo con el vodka, esta bebida no es más que una mezcla de agua y etanol. Inicialmente, y antes de ser diluida, la bebida contiene 96% de alcohol y carece por completo de sabor. La calidad de agua con que se diluye es fundamental para el resultado final. Suele utilizarse agua proveniente de glaciares, manantiales y lagos. Otro dato curioso es que la fórmula de dilución actual del vodka fue creada para los zares de Rusia por el célebre científico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, nacido en Tobolsk, actual Rusia, en el año 1834 y falleció en San Petersburgo en el año de 1907. Mendeleev fue profesor de química en la Universidad de San Petersburgo y fue el creador de la tabla periódica de los elementos.
Precisamente, él descubrió que la proporción ideal de etanol para el vodka era 40%. En 1894, el gobierno de Rusia certificó el vodka Mendelevskaya, que recibió el nombre de Moskovskaya Especial. Del libro El barman científico, del autor Facundo Di Génova, Buenos Aires, editorial Siglo XXI, 2008. Alcoholes, mucho más que el etílico. Al hablar de alcoholes, inmediatamente pensamos en el alcohol, el denominado alcohol etílico, conocido por el hombre desde la antigüedad, cuando comenzó a beber las bebidas producidas por la fermentación del azúcar de los jugos de frutas. Los sumerios y los babilonios ya conocían la capacidad de las levaduras, Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, de producir alcohol desde el año 6000 a.C. El vino y la cerveza se conocen desde entonces. El alcohol etílico se comenzó a aislar alrededor del siglo XII. Esto produjo un impacto enorme en la incipiente alquimia, en la medicina, en el comercio y en la teología. Algunos consideraban una muestra de fe que de un líquido oscuro e impuro, producto de la fermentación de granos o frutas, se pudiera obtener un líquido transparente que ardía con una llama azul y que al beberse provocaba un estado de relajamiento, somnolencia y embriaguez. Lo llamaron aquae vitae, el agua de la vida, y este nombre ha acompañado a algunas bebidas alcohólicas de diferentes culturas. Por ejemplo, el vodka, cuyas raíces eslavas significan el agua de la vida. A lo largo del siglo XIII, los monjes fueron los primeros en destilarlo en Occidente y creyeron haber encontrado la quinta esencia con la que estaba hecha el cielo. En 1288, debido a sus vinculaciones con la alquimia, se le prohibió a la orden de los dominicos destilar alcohol. Luego de conocerse la técnica de destilación, se pudieron obtener soluciones mucho más concentradas. Estos alcoholes se usaron en medicina como panacea universal y que servían para curar heridas, para beberlos para aliviar el dolor o como solventes para obtener extractos vegetales. Hoy conocemos tanto el alcohol etílico como el alcohol de uso medicinal. También es posible que hayamos escuchado hablar del alcohol de quemar o de la glicerina, utilizada en la industria de cosméticos y comestibles, que también es un alcohol. Otros alcoholes se usan para fabricar plásticos, detergentes y, por supuesto, en la industria de perfumes y bebidas alcohólicas. Los alcoholes se caracterizan por presentar en su estructura, por lo menos, un grupo hidroxilo, es decir, oxígeno unido a hidrógeno. Este grupo hidroxilo está unido a un átomo de carbono de la cadena. El grupo hidroxi que detallaremos más adelante. Alto, ¿qué es un hidroxilo? Se le llama así al grupo de átomos formado por un oxígeno y por un hidrógeno. Pedile a tu profesor que te muestre con los modelos moleculares cuál es el grupo hidroxilo. El origen de la palabra alcohol. Esta palabra proviene del árabe alcohol, que denominaba un polvo cosmético que usaban las mujeres. En la Edad Media, los árabes extendieron el uso de este vocablo a cualquier polvo finamente dividido. Los europeos tomaron esta palabra que, por el uso, se fue deformando hasta llegar a alcohol y lo extendieron a toda sustancia volátil que parecía pulverizarse o desvanecerse y que ellos creían que desprendían espíritus al calentarlas. Estos espíritus, entonces, fueron llamados alcohol. Por eso se habla del espíritu del vino. Introducción.
Antes de introducirnos de lleno al tema, conviene que hablemos un poco de las sustancias orgánicas. Estas se caracterizan por estar formadas por átomos de carbono unidos a otros elementos. ¿Por qué de los más de 50 millones de compuestos químicos actualmente conocidos, la mayor parte de ellos contienen carbono? La respuesta proviene a partir de la estructura electrónica del carbono y su posición consecuente en la tabla periódica. Como el elemento del grupo 4A, el carbono puede compartir 4 electrones de valencias y formar 4 enlaces covalentes fuertes. Además, los átomos de carbono pueden unirse entre ellos y formar cadenas largas y también anillos. El carbono, a diferencia de todos los demás elementos, puede formar una inmensa diversidad de compuestos, desde lo simple hasta los asombrosamente complejos, desde el metano, con un átomo de carbono, hasta el ADN, que contiene más de 100 millones de carbonos. Compuestos del carbono. Para entender por qué existen tantos compuestos del carbono, es necesario comprender la naturaleza del átomo de carbono. Recordamos acá que los átomos están caracterizados por dos números. Uno se llama número Z, que se conoce como número atómico, y el número A, que se conoce como masa atómica. El número atómico Z indica el número de protones en el núcleo de cada átomo de un elemento. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, de manera que el número atómico también indica el número de electrones presentes en un átomo. Recuerden acá que los electrones son negativos y los protones positivos. Dado que el átomo es neutro, debe tener igual cantidad de electrones que de protones. Bien, el átomo de carbono tiene número atómico Z igual a 6, por lo que posee 6 electrones y 6 protones. El número de masa A es igual a 12. Para sacar el número de neutrones, es necesario restar el número de masa A menos el número Z. En este caso es 12 menos 6, que resulta en 6 también. O sea que el átomo de carbono tiene 6 protones y 6 electrones, pero también 6 neutrones. Exacto. Y la particularidad del carbono, como ya dijimos, reside en que sus átomos pueden unirse entre sí mediante enlaces covalentes. Esto significa que entre los átomos comparten electrones. De esta manera, forman cadenas carbonadas de un número variable de átomos, que pueden ser abiertas o cerradas, lineales o ramificadas. Además, los átomos de carbono pueden compartir 1, 2 o 3 pares de electrones. Solicita a tu profesor esta explicación simulando los electrones, protones y neutrones del núcleo con modelos moleculares. Veamos un tipo de compuestos formados con átomos de carbono, los hidrocarburos. En estas sustancias, los átomos de carbono están enlazados únicamente a átomos de hidrógeno. El átomo de carbono puede formar uniones con 4 átomos de hidrógeno, formando de esta manera el metano, que es la molécula más simple de hidrocarburo existente y donde todos los enlaces son simples, es decir, es un ejemplo de hidrocarburo saturado. Le sigue en orden de complejidad el etano, que es un hidrocarburo formado por 2 átomos de carbono enlazados entre sí por una simple ligadura y cada carbono enlazado a otros 3 átomos de hidrógeno también por una simple ligadura. El etano es también un ejemplo de hidrocarburo saturado. Estos hidrocarburos saturados se caracterizan por poseer los átomos de carbono una hibridación sp3, situación que se presenta cuando el átomo de carbono se enlaza a otros 4 átomos presentando la geometría de una pirámide trigonal. En esta, los enlaces entre el carbono y los demás átomos
forman un ángulo de enlace de 109 grados aproximadamente. Solicita a tu profesor esta explicación mediante el uso de modelos moleculares. Los hidrocarburos insaturados son aquellos cuyos átomos de carbono presentan doble enlace entre carbonos en el caso de los alquenos y triple enlace en el caso de los alquinos. En los alquenos, el átomo de carbono acomoda sus electrones con hibridación sp2 enlazado a otros 3 átomos, y en los alquinos, los átomos de carbono con hibridación sp se encuentran enlazados a otros 2 átomos, por lo que la geometría que caracteriza a estos hidrocarburos insaturados difiere de aquella geometría que presentan los alcanos, y por ende, también la reactividad química se ve afectada. Pidan a su profesor que les muestre con modelos moleculares la geometría de compuestos donde el carbono tiene las 3 hibridaciones posibles, sp3, sp2 y sp. Todo átomo y toda unión química, con sus características propias, da singularidad a los compuestos químicos. Los caracteriza en sus propiedades físicas como el color, estado físico, solubilidad, punto de fusión, punto de ebullición, como así también en las propiedades químicas, es decir, con qué reacciona y cómo lo hace. Ahora retomemos el tema de las sustancias orgánicas, que son objeto de estudio de este libro, los alcoholes. Los alcoholes, al ser sustancias orgánicas, están formados por moléculas compuestas por átomos de carbono. Pero en esta ocasión también se presentan átomos de oxígeno e hidrógeno. Los alcoholes se caracterizan por poseer un grupo funcional llamado hidroxilo, que consiste en un átomo de oxígeno enlazado a un átomo de hidrógeno. Un grupo funcional es un átomo o un grupo de átomos que le confiere a la molécula características que le serán propias a todas aquellas especies que contengan dicho grupo funcional. Lo que normalmente nos referimos como alcohol se trata de la sustancia que tiene la fórmula molecular carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno, o sea, compuesta por solo 2 átomos de carbonos, 6 átomos de hidrógenos y un átomo de oxígeno en su estructura. Solicita a tu profesor esta explicación mediante el uso de modelos moleculares. Existe un alcohol más simple que es el metanol, formado por un solo átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Su fórmula es carbono, hidrógeno 4, oxígeno. También existen alcoholes superiores, cuya cadena carbonada está compuesta por un número elevado de átomos de carbono. Ahora bien, veamos características de algunos alcoholes. El alcohol etílico, también llamado alcohol de grano o de caña, se encuentra formando parte de bebidas, cosméticos y preparaciones farmacéuticas. El alcohol metílico, llamado alcohol de madera, se emplea como combustible y solvente. El alcohol isopropílico, alcohol de frotar, se usa para limpiar la piel antes de aplicar inyecciones y en heridas pequeñas. Para conocer en detalle las estructuras de los siguientes ejemplos, pidan asistencia al profesor con el uso de modelos moleculares. A continuación, armemos ahora con modelos moleculares el alcohol etílico, el alcohol metílico y el alcohol isopropílico. Los alcoholes se sintetizan mediante una gran variedad de métodos y el grupo hidroxilo puede transformarse en la mayor parte de los otros grupos funcionales. Por estas razones, los alcoholes constituyen una de las clases más útiles de compuestos orgánicos para obtener otras sustancias a partir de ellos. Para la siguiente explicación, piden a su profesor que los asista con los modelos moleculares. La estructura de un alcohol se asemeja a la del agua. Un grupo alquilo reemplaza uno de los átomos de hidrógeno de esta. Ambos compuestos tienen átomos de oxígeno hibridados sp3, pero el ángulo de enlace carbono, oxígeno, hidrógeno en el metanol es de 108 grados, 9.
es considerablemente mayor que el ángulo de enlace hidrógeno-oxígeno-hidrógeno en el agua, que es de 104,5 grados, porque el grupo metilo es mucho mayor que el átomo de hidrógeno. A continuación, armemos con modelos moleculares el alcohol metílico y la molécula de agua. Una manera de organizar la familia de los alcoholes es clasificar cada alcohol de acuerdo al tipo de átomo de carbono al que está unido el grupo hidroxi. Cuando el carbono es primario, por estar enlazado a otro átomo de carbono, el compuesto es un alcohol primario. Un alcohol secundario tiene el grupo hidroxi fijo a un átomo de carbono secundario y un alcohol terciario lo tiene enlazado a un carbono terciario. A continuación, armemos con modelos moleculares el alcohol etílico, que es un alcohol primario, el alcohol isopropílico, que es un alcohol secundario, y el alcohol terbutílico, que es un alcohol terciario. Cabe destacar que en todos los casos el átomo de carbono al cual está unido el grupo hidroxilo tiene hibridación sp3. Si el átomo de carbono tuviera hibridación sp2, se trata de un enol, y aquellos alcoholes en los que el grupo hidroxilo primario está enlazado directamente a un anillo aromático se llaman fenoles. Piden asistencia al profesor con el uso de modelos moleculares para plantear las estructuras indicadas. A continuación, construyamos las estructuras del enol y de un fenol. Los fenoles tienen muchas propiedades semejantes a los otros alcoholes, mientras que otras propiedades se derivan de su carácter aromático. Repasando, los alcoholes son sustancias orgánicas comunes que tienen muchas aplicaciones prácticas y cotidianas. El alcohol etílico, alcohol de grano o de caña, se encuentra en bebidas, cosméticos y preparaciones farmacéuticas. El alcohol metílico, alcohol de madera, se emplea como combustible y solvente. El alcohol isopropílico o 2-propanol, que es el alcohol de frotar, se usa para limpiar la piel antes de aplicar inyecciones y en heridas pequeñas. Nombres IUPAC. El sistema IUPAC asigna nombres únicos a los alcoholes basándose en las reglas semejantes a las que se aplican a otras clases de compuestos. El nombre tiene el sufijo ol, junto con un número que indica la localización del grupo hidroxilo. Las reglas formales son las siguientes. 1. Se nombra la cadena más larga de carbonos que contiene el átomo de carbono con el grupo hidroxi. Se omite la O final del nombre del alcano y se sustituye por el sufijo ol para dar el nombre de la raíz. 2. Se enumera la cadena más larga de carbonos comenzando en el extremo más cercano al grupo hidroxilo y se emplea el número adecuado para indicar la posición del grupo OH. El grupo hidroxilo tiene prioridad sobre los dobles y triples enlaces. 3. Se nombran todos los sustituyentes y se dan sus números, tal como se haría para un alcano o un alqueno. Ahora, pidan la asistencia del profesor para revisar el siguiente ejemplo con modelos moleculares. Asigne el nombre IUPAC. A continuación, armemos con modelos moleculares el 3,3-dimetil-2-butanol. Propiedades físicas de los alcoholes. La mayor parte de los alcoholes comunes, hasta con 11 o 12 átomos de carbono, son líquidos a temperatura ambiente. El metanol y el etanol son líquidos volátiles con olores frutales característicos. Los alcoholes superiores, desde los butanoles hasta los decanoles, son un poco viscosos y algunos isómeros muy ramificados son sólidos a temperatura ambiente. Acá puedes pedir la asistencia a tu profesor para hacer las estructuras de isómeros ramificados con los modelos moleculares. Van un par de ejemplos.
A continuación, construyamos con modelos moleculares el 2,2,4,4 tetrametil-3-pentanol y el 2,3,4,4-trimetil-2-pentanol. Estos alcoholes superiores tienen olores más fuertes, también frutales. Por su parte, el 1-propanol y el 2-propanol, también llamado isopropanol, tienen propiedades intermedias, con una viscosidad apenas apreciable y un olor característico que con frecuencia se relaciona con el de un consultorio médico. Puntos de ebullición de los alcoholes. Como con frecuencia se manejan alcoholes líquidos, se olvida lo sorprendente que es que los alcoholes inferiores sean líquidos. Por ejemplo, el alcohol etílico y el propano tienen pesos moleculares semejantes. Sin embargo, el propano es un gas a temperatura ambiente y sus puntos de ebullición tienen una diferencia de aproximadamente 120 grados Celsius. Con la asistencia del profesor, usando modelos moleculares, observen estos ejemplos. Armemos con los modelos moleculares la molécula del etanol, que posee un peso molecular de 46, un punto de ebullición de 78 grados Celsius y hay que tener en cuenta que la molécula es muy polar. También realicemos la construcción del éter dimetílico, que posee un peso molecular de 46, un punto de ebullición de menos 25 grados Celsius y esta molécula es menos polar que el etanol. Por otra parte, también construyamos la molécula del propano con un peso molecular de 44, un punto de ebullición de menos 42 grados Celsius y esta molécula es no polar. Esta gran diferencia en los puntos de ebullición indica que las moléculas del etanol se atraen entre sí con mayor fuerza que las del propano. Dos fuerzas intermoleculares son responsables de este fenómeno: las atracciones dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno es la principal atracción intermolecular responsable del alto punto de ebullición del etanol. Este tiene un átomo de hidrógeno muy polarizado por su enlace con el oxígeno, que puede formar un puente de hidrógeno con un par de electrones no enlazantes con otra molécula vecina. Pidan la asistencia del profesor para mostrar, mediante modelos moleculares, el fenómeno de puente hidrógeno. Solubilidad de los alcoholes. Recordamos la regla empírica, o sea, de la experiencia, que dice: lo similar disuelve lo similar. El agua y los alcoholes tienen propiedades semejantes debido a que todos ellos contienen grupos hidroxilo que pueden formar puentes de hidrógeno. Los alcoholes forman puentes de hidrógeno con el agua y los que tienen bajo peso molecular son miscibles, o sea, solubles en cualquier proporción, con este solvente. Igualmente, los alcoholes son mucho mejores solventes que los hidrocarburos para sustancias polares. Se dice que el grupo hidroxilo es hidrofílico, lo cual significa amigo del agua, debido a su afinidad por esta y por otras sustancias polares. Al grupo alquilo del alcohol se le llama hidrofóbico, que odia al agua, porque funciona como un alcano, rompe la red de atracciones dipolo-dipolo y los puentes de hidrógeno. Cuando este grupo alquilo más grande sea, comparado con el grupo hidroxilo, se hace más relevante el tipo de unión que presentan los alcanos y que es la fuerza de Van der Waals. De este modo, el grupo alquilo hace que el alcohol sea menos hidrofílico, pero confiere solubilidad en solventes orgánicos no polares, situación que ocurre con aquellos alcoholes de cadena larga, los que son miscibles con una gran variedad de solventes orgánicos no polares. Es así que la solubilidad en agua disminuye a medida que el grupo alquilo se hace más grande. Alcoholes de importancia comercial. Se sugiere en esta parte
que el profesor muestre con modelos moleculares las estructuras de las sustancias mencionadas. Metanol o alcohol metílico. Originalmente se producía por destilación destructiva de astillas de madera. Durante la época de la prohibición en Estados Unidos, entre los años 1913 a 1933, en la llamada Ley Seca, cuando no se permitía la fabricación, venta y el transporte de bebidas alcohólicas, cualquier cosa que se llamara alcohol se usaba para formular bebidas. Como el metanol es bastante tóxico, esta práctica ocasionó muchos casos de ceguera, pues bastan unos 15 mililitros para causar daños en el nervio óptico y hasta la muerte si se ingiere en grandes cantidades, entre 100 y 250 mililitros. El metanol es un combustible excelente para motores de combustión interna. Durante muchos años, todos los autos de carrera ganadores en Indianápolis usaron motores que quemaban metanol. El metanol se está volviendo más popular como combustible de motores, debido al precio elevado y a la disponibilidad incierta del petróleo crudo. Actualmente, la mayor parte del metanol se sintetiza mediante un proceso catalítico a partir de monóxido de carbono e hidrógeno. Etanol. El descubrimiento prehistórico del etanol probablemente se llevó a cabo cuando se consumía fruta podrida y se observó que causaba intoxicación. Este descubrimiento condujo presumiblemente a la fermentación intencional del jugo de frutas. El vino primitivo que se obtenía se almacenaba sin peligro de descomposición y también servía como fuente segura y no contaminada de agua potable. El etanol se puede producir por la fermentación de azúcares y almidones de muy diversas fuentes. Granos como el maíz, trigo, cebada y centeno se emplean mucho, lo que da al alcohol el nombre de alcohol de granos. El grano se cuece y a continuación se agrega cebada germinada, que se llama malta, que transforma los almidones en azúcares simples. A continuación se agrega levadura de cerveza y se incuba la solución mientras las células de levadura convierten los azúcares simples como la glucosa en etanol y dióxido de carbono. La glucosa produce 2 moles de etanol y 2 moles de dióxido de carbono. La solución alcohólica que resulta de la fermentación solo contiene 12 a 15% de alcohol, porque las células de la levadura no pueden vivir a concentraciones mayores. La destilación aumenta la concentración de alcohol del 40 a 50% en los licores fuertes. En la destilación de soluciones etanol-agua no se puede obtener etanol a más de 95%, porque esta solución hierve a 78,15 grados Celsius, mientras que el alcohol puro lo hace a 78,3 grados Celsius y el agua pura hierve a 100. Es decir, que al realizar la destilación de etanol y agua, cuando se alcanzan los 78,15 grados Celsius, se obtiene la mezcla etanol-agua al 95% y no los componentes por separados. A esta mezcla de líquidos que se comporta como si se tratase de un solo componente, que hierve a menor temperatura que cualquiera de sus componentes, se les da el nombre de azeótropo, de punto de ebullición mínimo. El alcohol a 95 grados, que se produce por destilación, es apropiado para emplearse como solvente y como reactivo cuando el agua no afecta la reacción. Cuando se necesita alcohol absoluto, es decir, etanol al 100%, el azeótropo al 95% se trata con un agente deshidratante como óxido de calcio anhidro, que elimina el 5% de agua. Otro agente deshidratante muy usado por las anhidradoras de nuestro medio son los tamices moleculares. Hablemos de otro tipo de alcohol etílico. El alcohol desnaturalizado es etanol que contiene impurezas que lo hacen imposible de beber. El etanol desnaturalizado, debido a las impurezas que contiene, como ser metanol, isobutilmetilcetona, gasolina de aviación, entre otras, hacen imposible que se le dé muchos usos en el laboratorio. El etanol también es un combustible excelente para motores, con una clasificación de octano arriba de 100.
Se debe ajustar el carburador del automóvil si ha de funcionar con etanol puro, pero las mezclas con aproximadamente 10% de etanol en gasolina, también llamada alconafta, trabajan bien sin tener que hacer ajuste alguno. Opinión y debate. El alcoholismo es una enfermedad producida por el consumo excesivo y la dependencia de las bebidas alcohólicas, que afecta, según datos de la Organización Mundial de la Salud, a entre 10 y 15% de la población mundial. A. Divídanse en grupos y distribúyanse los siguientes temas. Fabricación de bebidas alcohólicas. Control de calidad de los productos y adulteraciones. Analicen en particular los casos de adulteración de vinos con metanol ocurridos en nuestro país. Características del paciente alcohólico. Alteraciones físicas y psíquicas producidas por el alcohol. Tratamiento y rehabilitación del paciente alcohólico. B. Expongan el tema y saquen conclusiones generales. ¿Ya hiciste la tarea? Si tu respuesta es sí, avancemos un poquito más. Datos de interés del metanol y el etanol. El metanol, como el etanol, son disolventes estupendos de bajo costo de producción y poco tóxicos. Mucha gente cree que el etanol no es tóxico y el metanol es terriblemente tóxico. En realidad, el metanol es aproximadamente lo doble de tóxico que el etanol. Las dosis fatales comunes, en el caso de adultos, es 100 mililitros de metanol o 200 mililitros de etanol, aunque dosis más pequeñas de metanol pueden dañar el nervio óptico. Muchas personas mueren cada año por subestimar la toxicidad del etanol. En el laboratorio, jamás tomaríamos siquiera una pequeña fracción de estas cantidades. Por lo tanto, consideramos que estos disolventes son relativamente poco tóxicos, comparados con los disolventes peligrosos en verdad como el benceno y el cloroformo. 2-propanol o isopropanol. Se emplea comercialmente como alcohol de fricciones en lugar de etanol, porque el 2-propanol tiene menor efecto secante sobre la piel y no está reglamentado ni sujeto a impuestos gubernamentales. Hablemos ahora de acidez de los alcoholes y fenoles. Acá pidamos la asistencia del profesor para mostrar con modelos moleculares este fenómeno. Al igual que el protón del agua, el protón de un alcohol es poco ácido, es decir, no es lábil, no se extrae fácilmente. Una base fuerte sí puede extraer el protón para formar un ion alcóxido. Si tratamos una solución de etanol con sodio metálico, en este caso se verá un burbujeo de hidrógeno. De igual manera, si tomamos 2-dicloroetanol y lo tratamos también con sodio metálico, se verá la producción de hidrógeno gaseoso. Se ha formado en ambos casos la sal de sodio del ion alcóxido. Escapan del seno del líquido burbujas de hidrógeno gaseoso. Se observa, en el caso del alcohol que está diclorado, mayor producción de hidrógeno gaseoso, lo que muestra que este ejemplo es más ácido que el alcohol etílico. Esto se debe a que el anión correspondiente se estabiliza por el efecto inductivo de los átomos de cloro. El anión es más estable porque es menos reactivo, y esto sucede porque los átomos de cloro, que son electronegativos, atraen electrones y sustraen densidad electrónica al oxígeno. Quedemos con esta idea. Un anión más estable es un anión menos reactivo. Entre más ácidos sean los alcoholes, como el metanol y el etanol, más rápido reaccionan con el sodio para formar metóxido
y etóxido de sodio respectivamente. Recordemos que el metanol y el etanol son ejemplos de alcoholes primarios. Los alcoholes secundarios reaccionan más lento que los alcoholes primarios y los alcoholes terciarios reaccionan más lento aún con el sodio que los alcoholes secundarios y por ende que los primarios. Un tema importante a tener en cuenta es que los alcoholes primarios son ácidos muy débiles, por lo que para extraer su protón lábil es necesario colocar una base muy fuerte capaz de lograrlo. Ese es el motivo de usar sodio metálico en este ensayo. Se dice que el ensayo dio positivo cuando se observa el desprendimiento de hidrógeno gaseoso. Pidamos la asistencia del profesor para ilustrar con modelos moleculares las reacciones químicas que se detallan a continuación. Armen 2 moléculas de etanol con modelos moleculares y muestren su reacción con sodio metálico. Acidez de los fenoles. Si se añade al fenol a una disolución acuosa de hidróxido de sodio, se forma el anión fenóxido, aunque el hidróxido de sodio es una base más débil que el sodio metálico. Es decir, no es necesario utilizar sodio metálico como en el caso de los alcoholes alifáticos. El ion fenóxido es más estable que un ion alcóxido típico, ya que la carga negativa no está concentrada en el átomo de oxígeno, sino que está deslocalizada sobre el oxígeno y 3 átomos de carbono del anillo por efecto de resonancia. Recordemos este concepto: anión más estable es un anión menos reactivo. Una gran parte de la carga negativa del híbrido de resonancia sigue sobre el átomo de oxígeno, ya que es el más electronegativo de los 4 átomos que comparten la carga. Sin embargo, la habilidad de distribuir esta carga negativa sobre 4 átomos, en lugar de concentrarla sobre un solo átomo, produce un ion más estable. Acá pidamos la asistencia del profesor para ilustrar con modelos moleculares las reacciones químicas que se detallan a continuación. Construyamos con los modelos moleculares una molécula de fenol y la hagamos reaccionar con hidróxido de sodio. Métodos de obtención de alcoholes. Una de las razones por las que los alcoholes son intermediarios sintéticos importantes es que pueden sintetizarse directamente a partir de una gran variedad de grupos funcionales. A continuación, resumiremos estas reacciones con referencias para que las revise si lo necesita. 1. Hidratación de alquenos en medio ácido. Con los modelos moleculares, construyamos la molécula de 2-metil-2-buteno y la hagamos reaccionar con un mol de agua. Recuerden que debe ser en medio ácido y obtendremos el 2-metil-2-butanol. Se obtiene un alcohol con orientación Markovnikov, es decir, que cuando un protón ácido se adiciona al enlace doble de un alqueno, el protón se enlaza al átomo de carbono que ya tiene más átomos de hidrógeno. 2. Sustitución nucleofílica de un halogenuro de alquilo. Con los modelos moleculares construyamos una molécula de S2-bromobutano. En medio básico emplearemos hidróxido de potasio y obtendremos la molécula R2-butanol. Repasando, los alcoholes se sintetizan mediante una gran variedad de métodos y el grupo hidroxilo puede transformarse en la mayoría de los otros grupos funcionales. Por estas razones, los alcoholes constituyen una de las clases más útiles de compuestos orgánicos. Un dato interesante: el médico inglés Joseph Lister conocía los estudios del químico francés Louis Pasteur realizados a mediados de la década de 1860 sobre la fermentación y sobre su descubrimiento de que el aire puede transportar bacterias que producen infecciones en heridas, pero no disponía aún de los resultados de las investigaciones del médico Robert Koch sobre el papel de las bacterias como fuente de infección. Sin embargo,
Lister encontró un eficaz remedio contra la gangrena, una infección que produce la pérdida irreversible de los tejidos. Experimentó con éxito con fenol, antiguamente conocido como ácido fénico. Lo pulverizó en la sala de operaciones y aplicó una pomada fénica con el fin de destruir los microorganismos que infectaban el campo operatorio. El fenol es un alcohol derivado del benceno, un sólido a temperatura ambiente que tiene un olor muy dulce y alquitranado. Hasta ese momento, el fenol era usado para combatir el mal olor de las alcantarillas. Es importante mencionar que hasta ese entonces entrar en un quirófano era algo así como despedirse de la vida, ya que la mortalidad a causa de las infecciones era muy alta, aproximadamente de un 50%. A partir del uso de fenol como desinfectante, y a pesar de ser algo irritante para los tejidos, el porcentaje de mortalidad en las cirugías se redujo en un 6%. De esta manera, Lister se convierte en el creador de la cirugía antiséptica. Preguntas. Explica la siguiente expresión. Es importante mencionar que hasta ese entonces entrar en un quirófano era algo así como despedirse de la vida. ¿Cuáles son las propiedades del fenol? ¿Conoces otro alcohol que se emplee como desinfectante? ¿Ya contestaste las preguntas anteriores? Avancemos un poquito más. La fermentación, una reacción muy particular. Las bebidas alcohólicas, como su nombre lo indica, incluyen en su composición un porcentaje variable de alcohol, es decir, etanol, proveniente de la fermentación del fruto o la semilla que la origina. Por ejemplo, el vino se obtiene por fermentación de la uva, la sidra por fermentación de la manzana, la cerveza de las semillas de cebada, entre otras. Acá podemos explicar más en detalle lo que es la fermentación, esa reacción tan particular. Todos los seres vivos necesitamos alimentos para vivir. Al hacerlo, se inicia una serie de reacciones muy complejas por medio de las cuales los alimentos se degradan. Son los combustibles que necesitamos para disponer de energía para la vida. Estas transformaciones pueden realizarse en presencia de oxígeno si las células disponen de mitocondrias o en ausencia de este, como ocurre con algunos microorganismos durante la fermentación. Los hidratos de carbono, como el azúcar de mesa, la glucosa o el almidón, pueden degradarse en las células por medio de dos rutas metabólicas posibles: la respiración y la fermentación. Ambas tienen en común las primeras etapas, que en conjunto se denominan glucólisis. Esta consiste en la degradación de una molécula de un monosacárido, como la glucosa, a dos moléculas de ácido pirúvico o su anión piruvato. Cuando esta transformación continúa a través de la respiración celular, los productos finales son el dióxido de carbono y agua. Cuando no hay suficiente oxígeno, se producen otras transformaciones menos eficientes en términos energéticos, como la fermentación, para completar el catabolismo. Las fermentaciones más comunes son la fermentación láctica, que transforma el ácido pirúvico en ácido láctico, la fermentación alcohólica, que transforma el ácido pirúvico en etanol, y la fermentación acética, que transforma el ácido pirúvico en ácido acético. Acá pidamos la asistencia del profesor para ilustrar con modelos moleculares la fermentación alcohólica que se detalla a continuación. Empleando los modelos moleculares, armemos una molécula de glucosa y veremos cómo nos produce 2 moles de etanol. El valioso olor de un perfume. Cuenta la leyenda que en 1905 François Coty catapultó su incipiente negocio de perfumería al mundo, cuando dejó caer al suelo una botella de su perfume en uno de los grandes almacenes de lujo, cuya venta acababa de rechazar.
Los clientes, fascinados por la conmoción y el aroma que había emanado, se apresuraron a comprarle todas las existencias. Leyenda o no, fue Coty quien tuvo la brillante idea de envasar perfumes en frascos. Pero lo más destacado es que este perfumero utilizó por primera vez productos sintéticos mezclados con esencias naturales, factor decisivo para que pasara a ser un producto asequible a las masas. Oler un aroma puede provocar imágenes, situaciones y estados de ánimo de una antigua experiencia de forma tan vívida como si el tiempo no hubiera pasado. El perfume ha inspirado a poetas, escritores y cineastas. Por ejemplo, al pasar por una florería o comprar en una frutería, el sentido del olfato se inunda de embriagantes aromas a rosas y violetas, o del exquisito olor a bananas, manzanas y naranjas, y probablemente dan alguna experiencia asociada. Por otra parte, al pelar una naranja, las manos quedan mojadas con una sustancia oleosa y muy aromática, ya que estamos en presencia de aceites esenciales, una de las materias primas de todo perfume. Sin embargo, muchas esencias utilizadas en perfumería no provienen de las plantas, sino de secreciones glandulares de animales como el ciervo almizclero. Los aceites esenciales son una mezcla de sustancias en la que están presentes ésteres y derivados del benceno, otras sustancias orgánicas. Forman la gama más abundante en la fabricación de perfumes. Muchos de ellos se obtienen por simple compresión de hojas, frutos o raíces, pero la mayoría se destila mediante vapor. Lo que hace especial a estas sustancias es que se evaporan con rapidez y difunden en el aire. Por este motivo, son tan apreciados en perfumería. Estas esencias se dañan fácilmente ante cambios de temperatura o por acción de la luz solar, por lo que deben ser guardadas en recipientes de vidrio oscuro. Por otra parte, son fácilmente oxidables y es conveniente que se los almacene en frascos bien herméticos. Se sabe que los perfumes están directamente relacionados con los alquimistas, que fueron los primeros en descubrir los poderes de la mezcla de esencias. Los alquimistas practicaron el arte de la destilación y lo desarrollaron a un nivel bastante sofisticado. Es importante recordar que esta técnica hizo posibles dos innovaciones muy importantes en perfumería. En primer lugar, permitió la extracción de aceites esenciales de alta calidad de una variedad mucho más amplia de plantas. La destilación también permitió la fabricación de alcohol de una concentración más alta que la que se podía obtener por fermentación. Este alcohol altamente concentrado sigue siendo para el perfumero el disolvente portador de la fragancia. Uno de los retos que enfrenta todo perfumista consiste en lograr que el producto dure en la piel, ya que nadie quiere que el aroma se pierda rápidamente. Para ello, se emplean fijadores como la benzoína o resinas que elevan el punto de ebullición de las esencias, lo que retarda su evaporación. En definitiva, eterno y universal, el aroma ha sido una poderosa fuerza en los rituales, la medicina, el mito y la conquista. El perfume ha ayudado a las personas a orar, curarse, al amor y a la guerra, a prepararse para la muerte, a crear. Inspirar, a fin de cuentas, significa literalmente hacer que el aire entre. Del libro Pequeña historia del perfume, Mandy Aftel, Barcelona, Editorial Paidós, 2002.
Actividades. ¿Qué función cumplen la luz solar y el cambio de temperatura en la descomposición de los componentes de los aceites esenciales? ¿Cómo deben conservarse los aceites esenciales para que no se oxiden? Pedí la asistencia de tu profesor para que armen con modelos moleculares la estructura de la benzoína. ¿Qué innovaciones produjo el dominio de la técnica de destilación?